la boda de mi hijo, su novia arrogante me presentó a su jefe como un desempleado perdedor. La novia se quedó callada cuando su jefe sonrió, me dio una palmada en el hombro y dijo, «¡Qué gusto verte, socio!». Luego se volvió hacia ella con un frío «Estás despedida». La novia quedó muda de shock. Antes de seguir, suscríbete al canal y comenta qué hora es donde estás ahora. El mesero nos guió a una mesa en la esquina del restaurante Vista al Lago y observé cómo Isabel Vargas se alisaba la corbata antes de sentarse. Alejandro sonreía a ambos, su anillo de compromiso brillando bajo la luz suave del lugar. Así que, señor Mendoza, empezó Isabel sin esperar los tragos. Alejandro me dice que estás en un periodo de descanso laboral. Parpadeé. Periodo de descanso. La frase flotaba como un perfume caro, abrumador e innecesario. Estoy jubilado, respondí simple desdoblando mi servilleta. La sonrisa de Isabel se amplió del tipo que no llega a los ojos. Claro, por supuesto. Trabajo en Innovatec México, la principal empresa de soluciones de IA en el país. Soy gerente senior de ventas corporativas. Suena impresionante, mantuve mi voz neutral. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? 3 años ya. He aumentado las ventas de mi departamento en un 40%. Isabel se recostó esperando admiración. ¿En qué rama estabas tú, señor Mendoza? Nada especial en realidad, solo negocios. Alejandro tocó el brazo de Isabel con suavidad. Papá es modesto, siempre lo dice. Isabel asintió con sabiduría. Ya veo. Lo importante es mantener la salud a tu edad, ¿verdad? Ocuparte con pasatiempos. Mis dedos se apretaron un poco alrededor del vaso de agua. A mi edad. El condescendencia goteaba de sus palabras como miel de un tarro roto. Los pasatiempos me mantienen ocupado, coincidí. Apareció el mesero plumalista. Isabel pidió el salmón a la plancha con risotto de trufa. Alejandro eligió el pollo asado con hierbas. Miré el menú brevemente. Tomaré la sopa y el sándwich combo, por favor. Las cejas de Isabel se alzaron un poco. La sopa especial. Papá, seguro esto es para celebrar. Las mejillas de Alejandro se sonrojaron. Isabel está bien. A papá le gusta la comida sencilla. Claro, claro. Isabel agitó la mano con desdén. Cada quien tiene presupuestos distintos. Lo entiendo perfecto. La palabra presupuestos cayó como una bofetada. Ella entendía. Esta gerente de 35 años entendía mi situación financiera por pedir sopa. Háblame de Innovatec, dije desviando la charla de mi supuesta pobreza. ¿Qué tipo de soluciones de IA? El pecho de Isabel se infló visiblemente. Cosas de vanguardia. Algoritmos de aprendizaje automático para eficiencia empresarial. Análisis predictivo. Árboles de decisión automatizados. Estamos revolucionando cómo operan las compañías. Fascinante. La empresa lleva ¿cuánto tiempo? Unos 30 años. Pero despegó en la última década. Antes probablemente solo un taller casero, ya sabes. Ahora generamos ingresos serios. Isabel cortó su salmón con precisión quirúrgica. Estoy en camino a un ascenso a directora de departamento, tal vez gerente regional después. Alejandro sonrió con orgullo. Isabel es muy ambiciosa. Trabaja semanas de 60 horas a veces. 60 horas alcé una ceja. Eso es dedicación. El éxito exige sacrificios, señor Mendoza. Es algo que mi generación entiende. El tono de Isabel sugería que la mía entendía poco. El mundo de los negocios va rápido ahora. Hay que adaptarse o quedarse atrás. Tomé una cucharada de mi sopa. Un bisque de tomate sorprendentemente bueno. El cambio puede ser desafiante. Exacto. Por eso me mantengo al día con tendencias, asisto a seminarios, hago networking constante. Ya no basta con dejarse llevar por la vida. Isabel gesticuló con su tenedor. La gente de tu edad, sin ofender, a veces se atasca en patrones viejos. El mundo es diferente ahora. Alejandro se movió incómodo. Isabel quiere decir que las cosas han evolucionado desde la época de papá. Claro, evolución. Asentí lento. Supervivencia del más apto y todo eso. Isabel no captó el filo en mi voz. Precisamente, empresas como Innovatec premian la innovación y resultados. El pensamiento anticuado no sirve ya.
Necesitamos perspectivas frescas, estrategias agresivas. Y tú las provees. Absolutamente. Los números de mi departamento hablan solos. Un 40% de crecimiento no pasa por accidente. Isabel se inclinó confidencial. Entre tú y yo, algunos empleados mayores ahí son, bueno, digamos que no siguen el ritmo. Peso muerto si somos honestos. Peso muerto. Archivaba la frase con cuidado. Los empleados mayores deben tener experiencia, sugerí suave. Isabel se encogió de hombros. Experiencia sin adaptación es estancamiento. La compañía estaría mejor reemplazando a la mitad del personal senior con talento joven hambriento. Alejandro rió nervioso. Isabel es apasionada por la eficiencia. La pasión impulsa resultados, siguió Isabel entusiasmada. Eso separa a los ganadores de, miró mi tazón de sopa, bueno de quienes se conforman con menos. El insulto flotaba como humo. Quienes se conforman con menos. Gente como yo, aparentemente. El viejo desempleado pidiendo sopa mientras la exitosa novia de mi hijo disfrutaba risotto de trufa. Dejé la cuchara con deliberación. El metal tintineó contra la cerámica con nitidez sorprendente. Conformarse puede ser una elección, dije bajo. Isabel no oyó la advertencia en mi tono. Estaba muy ocupada saboreando su victoria sobre el patético viejo al otro lado de la mesa. Isabel se limpió la boca con la servilleta energizada por lo que veía como mi rendición. El salmón en su plato estaba a medio terminar, pero ya había entrado en modo conferencia. Sabes que, señor Mendoza, respeto que intentes ser positivo sobre tu situación. Su voz tenía ese tono que se usa con niños o ancianos, pero ¿has considerado consultar con tu experiencia? Podrían haber oportunidades. La experiencia es interesante, respondí cauteloso. A veces te enseña a callar y observar, pero no puedes observar por siempre. El entusiasmo de Isabel rayaba en agresivo. Hay que avanzar, tomar acción. Mira yo, planeo ser directora de departamento en un año, gerente regional en 3. Hay que fijar metas, crear timelines. Alejandro asintió alentador. Isabel es muy orientada a metas. Las metas son importantes. Coincidí, aunque a veces las más cruciales no son obvias para extraños. Isabel pasó por alto la implicación. Exacto. Por eso hay que exponerse. Hacer networking. Dejar saber que estás disponible. Podría presentarte contactos si quieres. Puestos de entrada. Nada muy demandante. Puestos de entrada para mí. La ironía era tan densa que podía servirla de postre. Muy generoso, dije. Se trata de devolver, ya sabes, ayudar a los menos afortunados. La voz de Isabel goteaba magnanimidad. La gente exitosa tiene responsabilidad de elevar a otros. Alejandro la miró radiante. ¿Ves, papá? Isabel realmente se preocupa por la gente. Oh, lo noto. Tomé un sorbo de agua. Tu compasión es evidente. Isabel se hinchó bajo lo que tomó como elogio. No es por el dinero para mí, señor Mendoza. No me malentiendas. El salario de 6 cifras es lindo, pero es por hacer diferencia. Construir algo significativo. 6 cifras. Lo dijo como anunciando la cura del cáncer. Construir algo significativo, repetí como se construyó Innovatec. Bueno, claro, pero eso fue diferente. Los fundadores entonces fueron solo suertudos, supongo. Lugar correcto, momento correcto. La verdadera innovación pasa ahora con gente como yo, empujando límites. Suertudos. 30 años de días de 18 horas. Cenas familiares perdidas. Estrés financiero constante reducido a suerte. Los fundadores fueron suertudos, dije lento. Tuvo que ser. Digo, ¿qué sabían de IA entonces? La tecnología apenas existía. Probablemente tropezaron con el éxito. Isabel rió, el sonido raspando mis oídos. Ahora somos nosotros haciendo el trabajo real, convirtiendo su éxito accidental en algo profesional. Alejandro sintió la tensión creciendo, pero malinterpretó su origen. Papá Isabel solo quiere ayudar. Sabe que el mercado laboral es duro para gente empezando de nuevo. Empezando de nuevo. Como si mi carrera entera se hubiera borrado dejándome comenzar de cero como un recién graduado. Empezar de nuevo puede ser liberador, dije voz controlada. Te da perspectiva sobre lo que importa. Absolutamente, Isabel agarró eso. Esa es la actitud.
Nuevo inicio, nuevas oportunidades. Solo hay que ser realista sobre tus límites. Mis límites. La frase flotaba como un desafío. ¿Cuáles límites serían esos? Pregunté bajo. Isabel gesticuló vago. Bueno, la edad es un factor. La tecnología avanza rápido. Es duro para trabajadores mayores seguir el paso. Además, la mayoría de compañías quieren gente que crezca con ellas a largo plazo. Crecimiento a largo plazo. Me divertí. Como 30 años. Exacto. ¿Ves? Lo entiendes. Isabel estaba complacida con el progreso de su alumno. Aunque empezando a tu edad buscas quizás 5 o 10 años máximo antes de jubilarte. Las compañías invierten en futuros, no se contuvo. No que no situaciones a corto plazo terminó débil. Alejandro extendió la mano hacia la mía. Papá, quizás hablemos de otra cosa. Pero Isabel estaba en racha voz más apasionada. El punto es, señor Mendoza, el mundo de negocios premia el impulso y ambición. Ya no basta con aparecer. Necesitas visión, innovación, capacidad de romper paradigmas existentes. Romper paradigmas, repetí. Cierto como lo que hago en Innovatec. La vieja guardia ahí está atascada en métodos obsoletos. Piensan que por estar desde el principio lo saben todo. Pero mercados evolucionan, necesidades de clientes cambian. A veces hay que derribar sistemas viejos para construir algo mejor. Derribar sistemas viejos construidos por fundadores suertudos que tropezaron con éxito. Coloqué mi servilleta en la mesa con precisión deliberada. El gesto fue quieto, pero algo en él hizo a Isabel pausar a mitad frase. Disculpen, dije poniéndome de pie. Creo que necesito aire. Papá, la voz de Alejandro llevó genuina preocupación. ¿Estás bien? Solo cansado, respondí sacando mi billetera. Puse 800 pesos en la mesa, suficiente para cubrir mi sopa y sándwich más propina. Esto cubre mi parte. Los ojos de Isabel se ampliaron un poco ante el efectivo. Señor Mendoza, no tienes que. Insisto, enderecé mi chaqueta. Gracias por la cena y el consejo de carrera. Alejandro se levantó a medias. Papá, por favor, no te vayas. Isabel no quiso. Isabel quiso exactamente lo que dijo. Miré directo a la novia de mi hijo. Oí cada palabra. El trayecto desde el centro de la Ciudad de México a mi casa en Polanco me dio 45 minutos para procesar lo ocurrido. Las palabras de Isabel resonaban en mi mente con cada kilómetro. Fundadores suertudos, peso muerto, empezar de nuevo a tu edad. Para cuando estacioné en mi entrada, la ira inicial se había cristalizado en algo más peligroso. Propósito frío calculado. Abrí la puerta principal y fui directo a mi estudio. Esta habitación era mi santuario, arreglada para contar la verdadera historia de mi vida, la que Isabel Vargas no imaginaba. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas y premios que ocultaba de visitantes casuales. Los papeles de incorporación de Innovatec de 1995 firmados por Luis García y yo. Fotos de nuestro primer lanzamiento exitoso. Premios de la industria a lo largo de 3 décadas. El artículo de Forbes de 2018 llamándome el revolucionario silencioso de la innovación en IA. Me hundí en mi silla de cuero y miré la foto en mi escritorio. Luis y yo en ese taller apretado donde todo empezó. Parecíamos tan jóvenes, tan decididos, 30 años, y convencidos de cambiar el mundo. Teníamos razón. Saqué mi teléfono y marqué el número de Luis. Contestó al segundo timbre como siempre. Carlos. ¿Cómo fue la cena con la futura nuera iluminadora?, dije, cauteloso. ¿Cómo van las cosas en la compañía? Igual que siempre cuando no estás. Caos y confusión. La risa de Luis era cálida. En serio, todo marcha bien. Los reportes trimestrales lucen excelentes. ¿Cuándo vuelves de este experimento de jubilación, aún disfrutando el descanso, viejo amigo? Bueno, disfrútalo mientras puedas. Isabel Vargas en ventas ha estado haciendo ruido sobre querer más responsabilidad. La chica es ambiciosa. Se lo concedo. Mi mano se apretó en el teléfono. Isabel Vargas, la conoces, gerente senior de ventas. Lleva 3 años con nosotros. Tiene ideas decentes, pero esa mirada hambrienta me pone nervioso. Sigue hablando de modernizar nuestro enfoque y romper paradigmas obsoletos. Romper paradigmas obsoletos.
La misma frase que usó hace una hora. ¿Qué tipo de rompimiento o lo usual de los jóvenes ambiciosos? Piensa que la compañía sería más eficiente sin tanto pensamiento legado. Quiere reestructurar departamentos, traer talento fresco. Ayer sugirió que cargamos demasiado peso muerto senior. Peso muerto senior. Ahí estaba de nuevo. Perspectiva interesante, logré decir. Entre tú y yo, Carlos, creo que se ve dirigiendo esto algún día. No sé si es ambición admirable o arrogancia peligrosa. Miré la foto de nuestros días de taller, tal vez ambas, probablemente. De todos modos, sus números de ventas son sólidos, así que no puedo quejarme mucho. La junta la adora. Luis pausó. Seguro no quieres volver eco de menos a alguien que recuerde por qué empezamos esta compañía. Lo recuerdo perfecto, dije bajo. Por eso me quedo alejado un poco más. Tras colgar, abrí mi laptop y revisé los estados financieros recientes de Innovatec. 30 años de crecimiento, innovación y manejo cuidadoso. Ingresos anuales acercándose a 4.000 millones de pesos. Más de 800 empleados en 4 estados. Todo descartado por Isabel Vargas como tropiezo suertudo. Me recosté en la silla y sonreí por primera vez esa noche. Isabel quería romper paradigmas. Quería eliminar peso muerto. Perfecto. Le daría exactamente lo que pedía. La boda estaba programada para el 15 de junio. 4 meses para dejar que Isabel siga creyendo que había evaluado mi valor correctamente. 4 meses para verla mostrar su verdadero carácter a Alejandro, a la familia, a todos los importantes. 4 meses para planear la experiencia más educativa de su arrogante vida joven. Saqué una libreta legal y empecé notas. Comentarios de Isabel sobre los fundadores, su descarte de empleados experimentados, su consejo condescendiente sobre puestos de entrada. Cada insulto, cada suposición, cada momento de crueldad casual necesitaba recordarse y abordarse. La mujer quería derribar sistemas viejos y construir mejor. ¡Excelente! La dejaría intentarlo. Tomé la foto del taller de nuevo estudiando el rostro joven de Luis al lado del mío. Construimos Innovatec con nuestras manos, sacrificando todo por una visión que parecía imposible para todos. Ganamos cada éxito. Sobrevivimos cada fracaso. Creamos algo que superó predicciones de expertos que nos descartaron. Isabel Vargas pensaba que experiencia sin adaptación era estancamiento. Pronto aprendería qué parecen 3 décadas de adaptación dirigidas a un objetivo específico. Cerré la laptop y subí ya planeando actividades de mañana. Tenía un personaje que mantener, un engaño que perfeccionar, una lección que preparar. Isabel quería ver qué pasa cuando gente exitosa ayuda a los menos afortunados. Estaba por descubrirlo. 2 semanas habían pasado desde esa cena reveladora. Las pasé exactamente como Isabel esperaría, leyendo periódicos en mi porche, cuidando mi pequeño jardín, jugando el rol del jubilado sin rumbo perfecto. Cuando oí el auto entrar en mi entrada ese martes tarde, estaba listo. Por la ventana de la sala vi a Isabel salir de su BMW enderezando su chaqueta de traje cara. Alejandro subió los escalones con excitación obvia, sosteniendo lo que solo podía ser invitaciones de boda. Papá casi irrumpió por mi puerta principal. «Tenemos algo maravilloso que mostrarte». Isabel siguió más lento sus ojos, ya escaneando mi casa modesta con esa expresión familiar de decepción educada. Los muebles eran cómodos pero no caros. Las decoraciones de buen gusto, pero comunes, perfectas para mantener mi imagen cuidada. «Señor Mendoza». El apretón de Isabel fue firme pero breve. «Espero no interrumpamos tus actividades de tarde». Actividades de tarde, como si pasara días viendo TV y durmiendo siesta. «Para nada», respondí alegre. «¿Qué los trae aquí?» Alejandro sacó un sobre elegante crema con adornos que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de groceries. La invitación oficial de boda. Eres el primero en verla. La abrí con cuidado, admirando la caligrafía y el cartón pesado. «Esto es hermoso, hijo. 15 de junio, Club Campestre del Lago». Muy elegante. «Isabel eligió el lugar», dijo Alejandro orgulloso. «Es donde se hacen todos los eventos importantes de Innovatec». Isabel se infló un poco. «La ubicación importa para ocasiones así. Mi jefe asistirá junto con varios miembros de la junta».
Quería un lugar que refleje. Gesticuló vago a mi sala. Estándares profesionales. Suena impresionante, dije poniendo la invitación en la mesa de café. Debería pensar en qué ponerme. Este era el momento de Isabel y lo tomó con entusiasmo. De hecho, señor Mendoza, eso es algo que quería discutir. Su tono cambió a lo que probablemente pensaba era preocupación tactful. Mi jefe estará en la boda, Luis García. Persona muy influyente en nuestra industria. Tal vez deberías vestirte. ¿Cómo decirlo más presentable de lo usual? Alejandro le lanzó una mirada de advertencia, pero Isabel estaba comprometida con su misión de mejorar la apariencia de su futuro suegro. Tengo un traje perfectamente bueno, dije suave. Seguro que sí. Los ojos de Isabel barrieron mis pantalones casuales y suéter. Luis espera cierto nivel de sofisticación de las familias de sus empleados. Las primeras impresiones importan enormemente en negocios. Luis espera sofisticación. Si Isabel supiera que Luis y yo compartíamos pizza y trabajábamos 20 horas, cuando sofisticación significaba recordar calcetines iguales. No te preocupes, hija, respondí con simpleza tranquilizadora. Sé manejar jefes. La expresión de Isabel sugería que dudaba eso por completo. Luis García es una persona muy influyente en nuestra industria, señor Mendoza. Construyó Innovatech de nada en una corporación mayor. Hombres como él notan todo. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te portas. Construyó de nada. Luis apreciaría esa descripción considerando que empezamos con nada más que determinación y deuda de tarjeta. En serio, mantuve mi voz neutral. Será interesante conocerlo. Algo en mi tono debió parecer insuficiente a Isabel porque se inclinó Ernest. Señor Mendoza, no intento ser difícil, pero esta boda representa mi futuro profesional también. La opinión de Luis sobre mis conexiones familiares podría afectar mi trayectoria. Necesito que todos den la impresión correcta. La impresión correcta. Traducción. Necesitaba parecer exitoso suficiente para reflejar bien en Isabel, pero no tanto como para opacarla. ¿Qué impresión esperas?, pregunté. Respetable conservadora. Alguien que entiende el valor del trabajo duro y valores tradicionales. La voz de Isabel llevaba el tono patronizing de alguien explicando conceptos simples a un niño lento. Luis aprecia gente que ganó su lugar por dedicación y mérito. Ganó su lugar por dedicación y mérito como pasar 30 años construyendo una compañía de cero. Tal vez Alejandro sintió la corriente de tensión. Papá, quizás miremos tu traje juntos. Puedo ayudarte a elegir una corbata linda. Muy considerado, hijo. Sonreí a mi hijo genuinamente tocado por su intento de puente entre su padre y novia. Seguro encuentro algo apropiado. Isabel no había terminado su proyecto de mejora. Lo importante es proyectar dignidad. Señor Mendoza, Luis tiene ideas muy tradicionales sobre valores familiares y responsabilidad personal. Cree que la gente debe presentarse con orgullo independientemente de sus circunstancias. Independientemente de sus circunstancias. La frase flotaba como un insulto elegante envuelto en seda y atado con buenas intenciones. Entiendo completo. Dije, la presentación personal dice mucho sobre carácter. Exacto. Isabel sonrió complacida que su lección se absorbiera. El carácter importa más que cuentas bancarias para hombres como Luis. Puede detectar calidad auténtica desde el otro lado de un salón. Calidad auténtica. Luis ciertamente podía detectarla. La habíamos reconocido mutuamente por 30 años. Alejandro sugirió movernos al jardín diciendo querer mostrar a Isabel mis plantas de tomate. Alejandro me llevó por la puerta corrediza al pequeño jardín trasero dejando a Isabel adentro, estudiando los diagramas de asientos de boda que convenientemente dejó en mi mesa de comedor. El sol de la tarde arrojaba sombras largas sobre las filas neat de vegetales que cultivaba desde la jubilación. Papá. La voz de Alejandro llevaba un peso que no oía desde que tenía 16 y explicaba por qué tomó mi auto sin permiso. ¿Qué planeas? Me senté en el banco de madera que construí el verano pasado gesticulando que se uniera. Planeando, solo intentando ser buen anfitrión a mi futura nuera. No. Alejandro se sentó pero se volvió a enfrentarme directo. Te conozco toda mi vida.
Estás tramando algo e involucra a Isabel, y necesito saber qué es. Por la puerta de vidrio veía a Isabel encorvada sobre los diagramas de asientos, probablemente calculando posicionamiento óptimo relativo a la mesa de Luis. La ironía era casi perfecta. Hijo, a veces la gente necesita tiempo para mostrar su naturaleza verdadera. ¿Qué significa eso? La voz de Alejandro se agudizó con frustración. ¿Por qué no le dices a Isabel la verdad sobre Innovatec? ¿Por qué la dejas pensar que eres un viejo desempleado que necesita consejo de carrera? Ahí estaba. Mi hijo era mucho más perceptivo de lo que Isabel le daba crédito. ¿Sabes sobre Innovatec? Pregunté cauteloso. Siempre lo supe, papá. Tal vez no detalles, pero sabía que no solo trabajabas ahí. Ayudaste a crearla. Esas fotos en tu estudio, los premios que crees, no noto. Cómo Luis habla de ti cuando llama. Los ojos de Alejandro brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué le mientes a la mujer con quien me casaré? Alcancé y tomé su mano. Su anillo de compromiso captó el sol arrojando pequeños arcoíris sobre la tierra del jardín. No miento, Alejandro, solo no ofrezco información. Es lo mismo. No apreté sus dedos suave. Isabel ha preguntado sobre mi fondo. Realmente he preguntado con curiosidad genuina sobre quién soy como persona. Alejandro abrió la boca para argumentar, luego la cerró. Ambos sabíamos que Isabel hizo suposiciones basadas en mi apariencia y estilo de vida actual sin molestarse en profundizar. Pero esto no es justo. La voz de Alejandro se quebró un poco. Ella no sabe que está siendo probada. La vida no es justa, hijo. La gente juzga cada día basado en impresiones superficiales. La pregunta es, ¿qué tipo de persona se vuelve Isabel cuando piensa que tiene la ventaja? Por el vidrio, Isabel ahora paseaba mientras hablaba por teléfono, probablemente actualizando a alguien sobre su jefe asistiendo a la boda. Sus gestos eran animados, autoimportantes. ¿Viste cómo me trató en la cena? Continué bajo. La condescendencia, el consejo no pedido, el descarte casual de cualquiera que percibe como fracasado. ¿Es esa la mujer con quien quieres pasar tu vida? Alejandro quedó quieto por un largo momento mirando a Isabel por la ventana. No siempre es así. Cuando estamos solos es diferente, más amable. Seguro que lo es. Pero el carácter no es lo que hacemos cuando es fácil, Alejandro. Es lo que hacemos cuando pensamos que nadie importante mira. Así que estás preparando una lección para ella. La voz de Alejandro mezclaba preocupación con curiosidad reacia. ¿Qué pasa en la boda cuando se entere? Sonreí sintiendo la satisfacción familiar de un plan bien puesto. Aprende que suposiciones pueden ser peligrosas, que tratar a la gente con respeto no se trata de su saldo bancario o título de trabajo, que la bondad no debe ser condicional en estatus social. Y si no aprendes y se enoja o avergüenza, entonces sabrás exactamente con quién te casas. Me volví a mirar directo a mi hijo. Alejandro, no intento sabotear tu felicidad. Intento protegerla, mejor ver su verdadero carácter ahora que descubrirlo 5 años en matrimonio. Alejandro miró sus manos girando el anillo de compromiso lento alrededor de su dedo. ¿Quieres que mantenga este secreto hasta la boda? Quiero que observes realmente, observes cómo Isabel trata a gente que piensa debajo de ella. Observa cómo habla de Luis, de éxito, de que hace a alguien digno de respeto. Pausé. Y luego decide por ti mismo qué vida quieres. Y si decido que Isabel es exactamente quien pensaba, entonces bailaré en tu boda y la daré la bienvenida a la familia con alegría genuina. Lo decía en serio. Pero Alejandro, asegúrate de verla claro, no solo ver lo que esperas. Alejandro se puso de pie sacudiendo tierra de sus jeans. Por el vidrio, Isabel terminaba su llamada mirando alrededor por nosotros con impaciencia leve. Ella te odiará cuando se entere, dijo bajo. Probablemente. La pregunta es, ¿se odiará a sí misma por cómo me trató? Alejandro me miró por un largo momento luchando con lealtades e incertidumbres. Finalmente asintió lento. Ok, papá. Mantendré tu secreto, pero prométeme que no haces esto solo por venganza. Te prometo, hijo, todo lo que hago es porque te amo. Isabel apareció en la puerta corrediza tocando su reloj. Alejandro, deberíamos irnos pronto.
Tengo una llamada con el equipo de la costa oeste en 1 hora. Viniendo, llamó a Alejandro, luego me miró una vez más. Solo sé gentil con ella. Ok. Cualquier plan que tengas. Me puse de pie y besé su frente. Lecciones gentiles rara vez son las que pegan. Los meses entre marzo y junio pasaron en un baile orquestado de preparación. Mientras Isabel continuaba sus chequeos condescendientes y Alejandro mantenía nuestro silencio acordado, yo arreglaba metódicamente cada detalle del regalo de boda más educativo de la joven vida de Isabel. 3 días antes de la boda estuve en el sastre Armando en Avenida Presidente Masaryk, estudiándome en el espejo de 3 vías. El traje gris carbón estaba impecablemente cortado, pero deliberadamente discreto, caro suficiente para comandar respeto, conservador suficiente para evitar sospecha. «El ajuste es perfecto, señor Mendoza», dijo Armando ajustando los hombros de la chaqueta con precisión practicada. «Este traje enfatizará tu dignidad sin gritar sobre etiquetas de precio». «Eso es exactamente el punto», respondí admirando cómo las sutiles rayas captaban la luz. «Lo importante es que dice las cosas correctas sin palabras. Entiendes la elegancia». Armando sonrió aprobador. La verdadera calidad habla en susurros, no gritos. 2 días antes de la boda visité la joyería Cartwright en el distrito Polanco. La asociada de ventas, una mujer aguda de 40, extendió varias opciones sobre terciopelo negro. «Estos gemelos con logo de Innovatec son impactantes», dijo alzando un par de piezas de platino con el chip de diamante distintivo T. «Ordenados custom, supongo. Una pieza conmemorativa pequeña», dije sujetándolos a mis puños de camisa. Captaban la luz de la tienda bellamente sutiles, suficiente para parecer discretos, distintivos, suficiente para que Luis reconozca inmediatamente. «Elección excelente. Sugieren éxito sin ostentación». El día antes de la boda me reuní con Jonathan Pierce, mi banquero privado en Banco Nacional. Su oficina esquina daba al lago de Chapultepec. Ventanas del piso al techo enmarcando el horizonte azul infinito. Una cantidad sustancial para un regalo de boda. Jonathan alzó cejas revisando documentos de transferencia. «¿Estás absolutamente seguro de esta cifra, Carlos?» «Esta es una ocasión muy especial», respondí firmando la autorización con trazos deliberados. «Mi hijo merece el mejor regalo de boda posible. $1 millón es ciertamente generoso, incluso por tus estándares». Jonathan procesó el papeleo eficiente. «Efectivo o cheque certificado, cheque certificado. Quiero el monto claramente visible cuando se presente». Esa noche caminé por la orilla del lago de Chapultepec, mi ruta usual para pensar serio. El agua se extendía endless hacia el este, su superficie ondulando con sol tarde. La cena de ensayo de mañana iniciaría el acto final de la educación de Isabel. Pensé en la reacción probable de Luis al ver los gemelos de Innovatec. Luis había sugerido esos gemelos exactos como regalos de compañía 3 años atrás. Los recordaría al instante. El momento de reconocimiento valdría 30 años de paciencia. Isabel pasó meses preparando a su jefe para la boda de una empleada trabajadora con el hijo de un viejo desafortunado. Luis llegaría esperando conversación educada con el suegro de mala suerte de su empleada, quizás ofrecer palabras caritativas sobre la dignidad del trabajo honesto. En cambio, descubriría a su cofundador en la mesa familiar usando el logo de compañía y escribiendo cheques de boda que excedían el salario anual de Isabel. Paré de caminar y miré el horizonte. El lago estaba calmado, hoy su superficie como vidrio. Mañana traería tormentas, pero a veces las tormentas son necesarias para limpiar el aire. Mi teléfono vibró con un texto de Alejandro. «Cena de ensayo mañana a las 6 p.m. Isabel está muy emocionada porque conozcas a la Luis. Aún tiempo para cambiar de idea sobre esto, papá». Respondí tecleando esperándolo, hijo. «Todo saldrá exactamente como debe». Lo cual era verdad. Isabel obtendría exactamente lo que pedía, una chance de mostrar su verdadero carácter frente a la gente que más importaba. Demostraría sus valores, prioridades, definición de valor humano. La única diferencia sería la reacción de la audiencia. Me volví y dirigí a mi auto sintiendo la satisfacción de un plan acercándose a ejecución perfecta. Mañana noche, Isabel descubriría que suposiciones pueden ser caras.
Para el domingo, aprendería que respeto no debe ser condicional en estatus social percibido. Las olas gentiles lamían la orilla detrás de mí, steady e inexorables como el tiempo mismo. El lobby de mármol del Hotel Presidente brillaba bajo candelabros de cristal mientras pasaba por las puertas giratorias, mi reflejo multiplicándose en superficies pulidas. 20 minutos antes había conducido desde Polanco con la satisfacción de un jugador de ajedrez preparando jaque mate. Mañana traería revelación, pero esta noche ofrecía una oportunidad final para observar el carácter de Isabel. El ensayo estaba en la capilla pequeña del hotel, un espacio íntimo con bancas de caoba y vitrales dando a Avenida Reforma. Alejandro estaba cerca del altar en su traje de ensayo radiante pese a la tensión que leía en sus hombros. Captó mi ojo y ofreció una sonrisa nerviosa, la mirada de alguien guardando un secreto significativo. Isabel surgió de un grupo de colegas de Innovatec enderezando su corbata con el gesto autoimportante que reconocía su voz cárrida a través de la capilla al verme. Todos quiero presentarles al padre de Alejandro. El tono de Isabel tenía esa condescendencia familiar amplificada por la presencia de su audiencia profesional. Este es Carlos Mendoza, un jubilado que vive modestamente en Polanco. Vive modestamente, la frase flotaba como incienso caro destinado a establecer jerarquía social para beneficio de sus colegas. Placer conocerte, señor Mendoza, dijo una mujer en blazer caro. Isabel nos dijo que disfrutas la jubilación. Mucho, respondí, estrechando su mano. Aunque la jubilación puede ser educativa. Los colegas de Isabel asintieron educados, su interés ya desvaneciéndose. En su mundo, jubilados eran ruido de fondo, agradables pero irrelevantes para conversación seria. Papá tiene gustos simples, continuó Isabel, voz carrying volumen suficiente para que invitados cercanos oyeran. Nada malo en eso, claro. Generaciones diferentes, expectativas diferentes. Expectativas diferentes. Sentí mi mandíbula apretarse un poco, la primera grieta en mi compostura cuidada. Isabel, dije bajo, cuidado con juicios. Mañana podría traer sorpresas. Ella rió, el sonido carrying más confianza que sabiduría. Señor Mendoza, no necesitas lecturarme sobre gente. Leo carácter profesionalmente. Es esencial en ventas. Veremos. Las dos palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua destilada. Algo en mi tono hizo pausar a Isabel, pero sus colegas miraban y retroceder dañaría su imagen construida. Lo que quiero decir, presionó Isabel. El éxito deja indicadores claros. Cómo alguien se viste, dónde vive, qué maneja. Estas cosas revelan prioridades y capacidades. Teoría interesante. No es teoría. Es observación. Toma a Luis García, mi jefe, llegando mañana. Puedes detectar su calidad desde el otro lado de un salón. Eso es respeto ganado, no accidente. Respeto ganado. Luis encontraría esa descripción divertida, considerando que ganamos nuestro respeto juntos durmiendo en pisos de oficina y viviendo de pizza por 3 años. Alejandro se acercó más, sintiendo peligro. Tal vez enfoquémonos en la ceremonia de mañana. Pero Isabel se calentaba con su tema, envalentonada por su audiencia. El punto es, señor Mendoza, qué carácter se muestra en elecciones. Luis eligió excelencia en cada paso. Otros gesticuló vago en mi dirección. Otros eligen comodidad sobre logro. Comodidad sobre logro. El insulto era preciso, quirúrgico, diseñado para herir sin parecer cruel o vert. Eres muy confiada en tus evaluaciones, dije, mi voz carrying el primer filo de acero. La confianza viene de precisión. Nunca he juzgado mal capacidades de alguien. La sonrisa de Isabel sugería que acababa de ganar un punto importante. Nunca, ni una vez. La gente se revela rápido si sabes qué buscar. Me puse de pie lento, sintiendo el peso de 4 meses de paciencia cristalizándose en propósito frío. La capilla quedó quieta, conversaciones pausando mientras invitados sentían conflicto acercándose. Isabel, tienes razón absoluta en una cosa, dije abotonando mi chaqueta con cuidado deliberado. El carácter se muestra en elecciones. Exacto mi punto. Mañana tendrás varias oportunidades para demostrar el tuyo. La confianza de Isabel titubeó un poco. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije caminando hacia la salida de la capilla, que suposiciones pueden ser caras, especialmente cuando se hacen frente a gente que importa. Señor Mendoza, no aprecio.
Buenas noches, Isabel. Pausé en la puerta de la capilla mirando atrás a los invitados reunidos. Disfruten su ensayo. Mañana promete ser memorable. Alejandro empezó tras mí. Papá espera. Te veo mañana, hijo. Todo será exactamente como debe. Caminé por el lobby del hotel con pasos medidos, pasando el saludo respetuoso del portero al fresco atardecer de la Ciudad de México. Detrás de mí oía la voz de Isabel reanudando su tono confiado, probablemente explicando mi salida a sus colegas como evidencia del ego frágil de un viejo. Déjala hablar. Mañana, esos mismos colegas presenciarían la experiencia más educativa de la vida profesional de Isabel Vargas. Mi auto esperaba en la entrada circular del hotel. Al sentarme tras el volante, capté un vistazo de la capilla por las ventanas del hotel. Isabel gesticulando animadamente a Alejandro, mirando la puerta donde desaparecía el grupo de boda, reanudando posiciones. Mañana traería justicia. Esta noche traía la dulce anticipación de un plan alcanzando fructificación perfecta. El trayecto del centro de la Ciudad de México a Polanco me dio 30 minutos para transformar la ira aguda de la confrontación en la determinación calmada de justicia. Para cuando estacioné en mi entrada, los últimos insultos de Isabel se habían cristalizado en confirmación final de que la lección de mañana no solo era justificada, era necesaria. Me senté en mi auto oscurecido un momento mirando mi casa modesta. 4 meses atrás, Isabel había descartado la misma casa como evidencia de mi fracaso. Mañana aprendería que éxito no siempre se muestra en tamaño de mansión o marcas de auto de lujo. Adentro fui directo a mi estudio y abrí la laptop. Luis había enviado un email antes, esperando conocer a tu futura nuera mañana. Isabel suena como una joven ambiciosa. Ambiciosa. Esa era una palabra. Respondí tecleando, mañana conocerás a alguien muy interesante en la boda, Luis. Su respuesta vino en minutos. ¿Quién sería ese mi futura nuera? Creo tendrás mucho que discutir sobre carácter y desarrollo profesional. Intrigante. ¿Debo prepararme para algo específico? Solo sé tú mismo, viejo amigo. Tu sabiduría natural será suficiente. Cerré la laptop y fui a mi habitación donde el atuendo de boda de mañana colgaba perfectamente planchado. El traje carbón lucía digno, pero no notable exactamente la impresión que quería hasta el momento de revelación. Los gemelos de Innovatec sentados en su caja de terciopelo esperando captar la atención de Luis en el momento preciso. De mi cajón de escritorio saqué el cheque certificado que recogí ayer. $1.000.000 hecho a Alejandro e Isabel Vargas. El monto elegido con cuidado generoso suficiente para demostrar riqueza sustancial, grande suficiente para choquear las presunciones de Isabel sobre mis circunstancias modestas. Pensé en el ensayo de esta noche, la declaración confiada de Isabel de que nunca había juzgado mal capacidades de alguien. La arrogancia había sido breathtaking incluso por sus estándares. Pero era perfecta. La humillación de mañana sería completa precisamente porque su confianza era tan absoluta. Mi teléfono vibró con un texto de Alejandro. «Papá, ¿estás ok? Isabel se siente mal por esta noche», respondí tecleando. Isabel siente exactamente lo que debería. Mañana aclarará todo para todos. Me preocupa, ¿qué planeas? No te preocupes, hijo. La justicia rara vez es tan dura como la gente teme. No respondió, probablemente luchando con las mismas lealtades conflictuadas que lo habían troubled desde nuestra charla de jardín. Parte de él quería advertir a Isabel para suavizar el golpe de mañana, pero una parte mayor entendía que algunas lecciones solo se aprenden por experiencia. Caminé a la ventana de mi estudio y miré la calle quieta. Mis vecinos se asentaban para la noche leyendo, viendo TV, viviendo las vidas cómodas de jubilados que Isabel imaginaba eran mi única opción. Ninguno sabía que mañana traería el momento más satisfactorio de mi vida profesional. La confusión de Luis había sido perfecta. Genuinamente no tenía idea qué lo esperaba en la boda. Cuando viera los gemelos de Innovatec, cuando Isabel me introdujera como el padre desempleado de Alejandro, cuando el momento de reconocimiento finalmente viniera, la expresión de Luis valdría 30 años de sociedad. Revisé el comportamiento de Isabel una última vez. La condescendencia del restaurante. El consejo de carrera, el descarte de empleados peso muerto.
La lectura de esta noche sobre carácter revelándose por elecciones. Cada insulto catalogado con cuidado, cada suposición documentada. Mañana Isabel descubriría que carácter sí se revela por elecciones y sus elecciones habían revelado mucho más de lo intended. Me preparé para cama con la calma metódica de un cirujano antes de operación compleja. Todo estaba listo. El traje, los gemelos, el cheque, el venue perfecto con el jefe y colegas de Isabel como testigos. Alejandro sabía suficiente para quedarse fuera cuando el momento viniera. Al apagar la lámpara de mesita sentí la satisfacción profunda de un plan acercándose a ejecución impecable. Isabel pasó meses demostrando sus valores, prioridades, definición de valor humano. Mañana aprendería que suposiciones sobre éxito pueden ser extremadamente costosas, especialmente cuando esas suposiciones se hacen frente a la gente que realmente controla su futuro profesional. El sueño vino fácil, lleno de sueños de justicia finalmente servida. La mañana del 15 de junio amaneció fresca y clara skyline de la Ciudad de México brillando bajo clima perfecto de boda. Me vestí con la atención cuidadosa de un actor preparando su performance más importante sujetando los gemelos de Innovatec con satisfacción particular. Hoy estos pequeños símbolos de platino hablarían más fuerte que cualquier palabra. El Hotel Presidente zumbaba con actividad de boda cuando llegué al mediodía. Alejandro estaba arriba en la suite nupcial probablemente manejando su energía nerviosa con ajustes finales de traje. Me dirigí a la capilla pequeña donde invitados empezaban a reunir. Luis estaba cerca del frente distinguido en su traje navy escaneando la multitud con interés curioso de alguien conociendo la nueva familia de su empleado. Me vio a través de la capilla y asintió educado un extraño reconociendo a otro en boda de conocido mutuo. Isabel surgió de una habitación lateral resplandeciente en su atuendo formal, su confianza radiando como perfume caro. Escaneaba la multitud también probablemente asegurando que Luis tuviera la mejor vista de la ceremonia. Cuando sus ojos encontraron los míos vi un titubeo de incertidumbre, la confrontación de anoche aún resonando. Señor Mendoza, Isabel se acercó con jovialidad forzada. Me alegra que decidieras venir después de nuestra discusión anoche. No me lo perdería por nada, respondí. Esto promete ser inolvidable. La sonrisa de Isabel se apretó un poco, pero estaba muy enfocada en la performance de hoy para Duel en advertencias crípticas. Sus colegas de Innovatec habían reclamado asientos en la tercera fila, testigos perfectos para lo que estaba por unfold. La música procesional empezó y tomé mi posición cerca de la entrada de la capilla. Alejandro apareció al tope del pasillo radiante en el traje restaurado de su abuelo, su cara glowing con alegría nerviosa. Metió su brazo por el mío y por un momento el elaborada trama de venganza faded en simple orgullo paternal. «Te ves guapo, hijo», susurré mientras empezábamos nuestra caminata. «Gracias, papá». Su voz llevaba un temblor de emoción y anticipación por todo. Nos movimos por el pasillo al paso medido tradicional, invitados levantándose en reconocimiento respetuoso. Isabel estaba en el altar, sus ojos fijos en Alejandro con afecto genuino que me recordaba por qué se había enamorado de ella. Luis miró desde su asiento frente, probablemente calculando el nivel apropiado de entusiasmo para la boda de su empleado. El oficiante, un hombre distinguido en robes formales, alzó sus manos al alcanzarnos el altar. ¿Quién entrega a este hombre en matrimonio?, yo dije claro, mi voz carrying a cada esquina de la capilla. Su padre con gran amor y esperanza por su felicidad. Alejandro apretó mi mano antes de soltarla y formalmente puse su mano en la de Isabel. Por un momento los tres estuvimos juntos, padre, hijo y nuera, mientras la capilla miraba en silencio reverente. «Sé feliz, querido», susurré a Alejandro besando su mejilla, antes de tomar mi asiento en la fila frente. La ceremonia procedió con dignidad tradicional. Isabel y Alejandro intercambiaron votos con sinceridad obvia. Sus palabras carrying emoción genuina pese a las corrientes de tensión. Me encontré genuinamente conmovido por sus declaraciones de amor y compromiso, incluso anticipando la educación que seguiría. Luis sentó 2 asientos lejos, ocasionalmente glancing en mi dirección con curiosidad educada. Pronto esa curiosidad se transformaría en algo mucho más interesante.
El oficiante los pronunció marido y mujer, e Isabel besó a Alejandro con el entusiasmo de una mujer que creía su futuro perfectamente seguro. La capilla erupcionó en aplausos invitados, levantándose para celebrar la nueva pareja mientras campanas de boda sonaban del sistema de sonido del hotel. Mientras el recesional empezaba, noté a Isabel escaneando la multitud de nuevo sus ojos, encontrando a Luis con satisfacción obvia. Había casado exitosamente al hombre que amaba frente a su mentor profesional, navegando el potencial embarrassment de su suegro desempleado sin incidente. La línea de recepción se formó en el vestíbulo de la capilla, invitados ofreciendo felicitaciones mientras Alejandro e Isabel sonreían con alegría newlywed. Me posicioné apropiadamente como padre del novio, aceptando buenos deseos y cumplidos sobre la hermosa ceremonia. Isabel estaba en su elemento ahora introduciendo a Alejandro a sus colegas con orgullo obvio. Mi esposo seguía diciendo saboreando el nuevo título. Su confianza había retornado completamente. La confrontación de anoche olvidada en el glow de éxito de boda. A través de la multitud vi a Luis acercándose a la línea de recepción, probablemente preparando ofrecer felicitaciones apropiadas a la nueva familia de su empleada. El momento que orquesté por 4 meses estaba finalmente a mano. Isabel vio el acercamiento de Luis y se enderezó inconscientemente. La empleada ambiciosa preparando impresionar a su jefe una vez final. El salón de banquetes del hotel brillaba bajo candelabros de cristal transformado en espacio de recepción elegante durante las 2 horas entre ceremonia y celebración. Invitados mingled con copas de champán, sus conversaciones mezclándose con jazz suave del cuarteto de cuerdas del hotel. Me posicioné cerca del bar mirando a Isabel trabajar el salón con entusiasmo practicado. Luis estaba junto a las ventanas del piso al techo dando al lago de Chapultepec su perfil distinguido outlined contra el sol de la tarde. Pasó la ceremonia observando educado, probablemente calculando el nivel apropiado de engagement con la nueva familia de su empleada. Pronto ese cálculo se volvería irrelevante. Isabel se acercó a Luis con la confianza calculada de una subordinada ambiciosa, la mano de Alejandro Tuckett orgullosa por su brazo. Este era su momento introduciendo a su guapo nuevo esposo al hombre que controlaba su futuro profesional mientras demostraba sus conexiones sociales superiores. Señor García. La voz de Isabel carrid perfectamente sobre el ruido de recepción. Quiero presentarte a mi esposo Alejandro y a su padre. Me moví más cerca, timing mi acercamiento con precisión de relojero. 4 meses de paciencia estaban por pagar dividendos que se compoundarían por años. Luis se volvió con interés educado extendiendo su mano a Alejandro. Felicitaciones, joven. Isabel habla de ti constantemente. Gracias, señor García. Isabel te admira tremendamente. Isabel sonrió en este intercambio, su pecho hinchándose visible con orgullo. Luego gesticuló hacia mí con condescendencia casual. Y este es mi suegro Carlos Mendoza. El tono de Isabel cambió sutil, carrying suficiente descarte para establecer jerarquía. Él es bueno, un jubilado desempleado, vive modestamente en Polanco. Las palabras flotaban como perfume caro, obvias para todos en distancia de oído. Varios colegas de Isabel se habían acercado probablemente esperando otra demostración de la superioridad social de su estrella ascendente. La cabeza de Luis se volvió hacia mí lento, su compostura entrenada ejecutiva sleeping por un momento. Sus ojos encontraron mi cara, luego cayeron inmediatamente a mis gemelos. El logo de Innovatec captó la luz del candelabro perfecto platino y diamantes deletreando 30 años de sociedad. Carlos. La voz de Luis carried shock genuino. Carlos Mendoza. Isabel parpadeó claramente, no esperando este nivel de reconocimiento. ¿Lo conoces? ¿Conocerlo? La voz de Luis se alzó un poco, atrayendo atención de conversaciones cercanas. Carlos, ¿qué demonios haces aquí? Asistiendo a la boda de mi hijo, respondí calmado extendiendo mi mano. Bueno verte, Luis. Te ves bien. La cara de Isabel ciclaba por confusión, sospecha y alarma creciente. Señor García, creo hay algún error. Este es solo el papá de Alejandro. Está desempleado. Luis miró a Isabel como si acabara de anunciar su intención de volverse performer de circo profesional. Desempleado, Isabel.
Este es Carlos Mendoza, cofundador de Innovatec México, mi socio de negocios por 30 años. Las palabras golpearon a Isabel como golpes físicos. Miré su cara transformarse de superioridad confiada a horror dawning, su boca abriendo y cerrando sin sonido. Alrededor nuestro, conversaciones habían parado por completo. Invitados de boda sintiendo drama más compelling que small talk. Socio, la voz de Isabel se quebró un poco. Eso es imposible. Él es solo que... El tono de Luis había cambiado de sorpresa a algo considerablemente menos amigable. Solo el hombre que construyó nuestra compañía de nada, solo el genio que creó mitad de nuestras tecnologías core, solo mi amigo más cercano y colega de negocios. Isabel se volvió a mirarme, su cara pálida bajo su bronceado de boda. Tú eres realmente cofundador y accionista principal de Innovatec México. Confirmé bajo. La compañía donde pasaste 3 años explicándome cómo funcionan realmente los negocios. Alejandro se acercó más a Isabel, su cara una mezcla de simpatía y ansiedad. Sabía que este momento venía, pero no podía preparar para la devastación pública escrita en las facciones de su nueva esposa. Los instintos ejecutivos de Luis kicking in. Ahora su voz carrying la autoridad de alguien acostumbrado a decisiones de personal difíciles. Isabel, exactamente qué le has estado diciendo a mi socio de negocios. La boca de Isabel worked sin sonido, su persona de boda confiada crumbling como papel caro en lluvia. Los colegas que habían estado impresionados por sus habilidades de networking ahora presenciaban la implosión profesional más espectacular en la historia de 30 años de Innovatec. No sabía Isabel finalmente manage su voz apenas sobre un susurro. Él nunca me dijo. Luis' expresión sugería que esta explicación era enteramente insuficiente. La cara de Isabel había ido de glow de día de boda a pallor de sudor quirúrgico en menos de 30 segundos. Alrededor nuestro, la recepción se transformó de celebración elegante a espectáculo riveting. Invitados formando un círculo luz alrededor de nuestro grupo como espectadores en performance callejera inesperada. Señor García, por favor. No sabía. La voz de Isabel carried la desesperación de una mujer viendo su carrera evaporarse en tiempo real. Él nunca me dijo que trabajaba en Innovatec. Trabajaba en las cejas de Luis, se alzaron con calma peligrosa. Isabel Carlos no trabaja en Innovatec. Carlos es Innovatec. Mitad de las patentes en nuestras tecnologías core llevan su firma. La información golpeó a Isabel como golpes físicos sucesivos. Podía casi verla calculando el scope completo de su error. Cada comentario condescendiente, cada pieza de consejo no pedido, cada momento de descarte casual reproduciéndose en claridad devastating. Puedo explicar todo. La voz de Isabel se quebró mientras se volvía entre Luis y yo con energía frantic. Ha habido un malentendido. El único malentendido, la voz de Luis, había adquirido el acero que lo hacía formidable en negociaciones de junta. Es como mi gerente senior de ventas pudo tratar a mi socio como caso de caridad por 4 meses sin que nadie me dijera. Alejandro se movió protector hacia Isabel, su vestido de boda rustling contra la tensión creciente. Señor García, Isabel honestamente no sabía. Papá nunca mencionó la conexión de la compañía. Tu padre no necesitaba mencionarlo, respondió Luis, su atención fija en Isabel con intensidad láser. El respeto humano básico no es condicional en título de trabajo o saldo bancario. Isabel spiraling, ahora sus manos gesticulando wildly mientras palabras tumbled sin estructura coherente. El punto es, señor García, siempre trato a la gente con respeto. Siempre. Solo intentaba ayudar ofreciendo guía, ya sabes, consejo de carrera. La voz de Luis podía haber congelado el champán. Le ofreciste consejo de carrera al hombre que creó tu puesto. Los invitados cercanos ya no pretendían otras conversaciones. Los colegas de Innovatec de Isabel Stoyali Frozen probablemente calculando sus propias distancias profesionales del desastre unfolding. El staff del hotel se había posicionado quieto alrededor del perímetro incierto sin intervenir o simplemente documentar el entretenimiento.
Isabel Luis continuó con la precisión metódica de un executioner experimentado. Explícame cómo alguien demuestra respeto llamando a su socio de negocios desempleado peso muerto. Los ojos de Isabel se ampliaron con pánico puro. Nunca dije eso. Nunca lo haría. Lunes mañana la voz de Luis cortó a través de las protestas de Isabel como hoja quirúrgica. Puedes explicar tu definición de respeto a recursos humanos. También puedes empezar a buscar nuevo empleo. No. La compostura de Isabel se shattered completamente. Señor García, por favor, este es mi día de boda. Cometí un error, pero puedo arreglarlo. El error, respondió Luis fríamente, fue mío, por promover a alguien que juzga gente por apariencia en vez de carácter. La cara de Isabel había progresado de pálida a gris, su respiración shallow y rápida. Alejandro alcanzó su brazo, pero ella estaba demasiado lejos en pánico para notar confort. Alrededor nuestro, la recepción de boda se había vuelto un cuento cautionary sobre peligros de suposiciones. Tiene que haber algo que pueda hacer, suplicó Isabel, su voz rompiéndose como adolescente. ¿Alguna forma de arreglar esto? Me disculparé públicamente. Tomar una democión. Cualquier cosa. Luis miró a Isabel con la expresión de alguien descubriendo moho en vino caro. Te disculparás con Carlos, ciertamente. Si eso cambia algo, queda por verse. La cabeza de Isabel snapped hacia mí con esperanza desperate, sus ojos anchos, con el tipo de pánico reserved para gente viendo todo por lo que trabajaron desaparecer simultáneamente. La ejecutiva joven confiada que me lecturó sobre éxito de negocios había sido reemplazada por alguien que parecía podría colapsar en cualquier momento. Señor Mendoza, Carlos, por favor. La voz de Isabel trembled con terror genuino. Sé que cometí errores, pero puedo aprender, puedo cambiar. Por favor, no dejes que destruya mi carrera. El momento flotaba entre nosotros como espada sharp y gleaming y lista para caer. Isabel estaba ante mí con su futuro entero balanced en el borde de mis próximas palabras, su cara un estudio en desesperación absoluta. Alejandro miró con lágrimas amenazando su maquillaje de boda torn entre los dos que amaba más. Luis esperó con la intensidad paciente de alguien preparado para ejecutar una sentencia de muerte profesional. Los invitados de boda formaron un anfiteatro silencioso alrededor nuestro, sus copas de champaña olvidadas, mientras presenciaban un momento que se discutiría en eventos sociales de la Ciudad de México por años. Luis, dije bajo mi voz carrying claro en el salón de banquetes hushed. Espera. Las cejas de Luis se alzaron un poco, pero permaneció silencioso, deferring al juicio de su socio como por 3 décadas. Miré a Isabel viendo no la joven arrogante que me condescendió por meses, sino alguien que acababa de aprender la lección más cara de su vida profesional. Sus manos temblaban un poco mientras esperaba mi veredicto. Isabel, dije manteniendo mi voz gentil pero firme, mírame. Alzó sus ojos y vi remordimiento genuino ahí. No solo miedo por su carrera, sino comprensión actual de qué hizo mal. Acepto tu disculpa, continué mirando alivio flot sus facciones. Pero tengo una condición para mi perdón. Cualquier cosa, susurró Isabel. Absolutamente cualquier cosa. Nunca más juzgues el valor de alguien por el tamaño de su cheque o la etiqueta en su ropa. Pausé dejando las palabras sinking. El carácter no se mide en signos de pesos y el respeto no debe depender de estados de cuenta. Isabel sintió vígoros lágrimas de alivio y remordimiento genuino mixing en sus ojos. Entiendo, lo prometo. He aprendido mi lección. Me volví a Luis, quien miraba nuestro intercambio con atención cuidadosa de alguien evaluando una decisión de negocio crítica. Luis, Isabel hizo suposiciones basadas en información incompleta. Todos lo hemos hecho en varios puntos de nuestras carreras. La expresión de Luis se suavizó un poco, aunque sus instintos ejecutivos permanecían engaged. Me pides que pase por alto 4 meses de falta de respeto hacia mi socio. Te pido considerar que a veces las mejores lecciones vienen de misericordia en vez de castigo. Puse mi mano en el hombro de Isabel. Isabel tiene buen récord en la compañía. Sus números de ventas hablan solos. Tal vez esta experiencia la haga mejor gerente, no solo más cuidadosa. Isabel miró entre Luis y yo con la expresión de alguien viendo su futuro entero negociado por fuerzas más allá de su control.
Alejandro se acercó más su mano, encontrando el brazo de Isabel en gesto de apoyo y solidaridad. Luis estudió a Isabel por un largo momento sus instintos de businessman Waring, con su respeto por el juicio de su socio. Finalmente asintió lento. Isabel. La voz de Luis carría autoridad formal, pero había perdido su filo sharp. Mantendrás tu posición, pero estás en probation por 6 meses. Cualquier hint de las actitudes que Carlos describió. Y estás fuera. Entendido completamente. Isabel managed su voz thick con gratitud y agotamiento. Gracias, señor García. Gracias a ambos. Extendí mi mano a Isabel y la shook con el grip de alguien sellando un covenant sagrado. Bienvenida a la familia, hija, dije bajo. Intenta recordar que todos merecen respeto hasta que prueben lo contrario. Lo haré, prometió Isabel. Absolutamente lo haré. Alejandro stepped forward y nos abrazó a ambos simultáneamente, su alegría evidente pese a la revelación traumática. Alrededor nuestro los invitados de boda empezaron a relajar conversaciones reanudando mientras el drama resolved en algo resembling armonía familiar. Luis me dio una palmada en el hombro, su grin familiar retornando. 30 años y aún puedes sorprenderme, socio. La jubilación mantiene la vida interesante, respondí. El cuarteto de cuerdas, sintiendo la crisis pasada, reanudó sus melodías gentiles. Copas de champán se alzaron de nuevo. Conversaciones volvieron a tópicos normales de boda, e Isabel aprendió que a veces las lecciones más importantes vienen envueltas en paquetes inesperados. Mientras la recepción continuaba alrededor nuestro, miré a Isabel interactuar con otros invitados, notando los cambios sutiles en su demeanor. El filo de superioridad había sido reemplazado por algo que parecía remarcable humildad. A veces justicia servida con sabiduría sabe más dulce que venganza. La lección de esta historia es que nunca juzgues a alguien por apariencias, ya que el verdadero valor está en el carácter y el respeto debe ser incondicional. Las suposiciones pueden costar caro, pero el perdón y el aprendizaje pueden transformar errores en oportunidades de crecimiento.